siempre se me olvida grabar. Y algunas me comentaron que no estaban recibiendo sus dudas. Y el ramo de integración 5 es aparte de lo que es quieto materno infantil, así que por favor ellas están con toda la disposición de seguir ayudando. De todas formas, si a nosotros nos sobra tiempo hoy, que lo veo un poquitito justo, pero también me comprometo a ayudarlos en ese sentido. Las docentes de dieta materno-infantil me comentan que ellas tienen horas destinadas para resolución de dudas, que son las que me entregaron aquí en esta tabla, y las pueden coordinar a su mail para poder utilizarlas, solamente para resolución de dudas. Yo no tengo un horario externo a estos 90 minutos para intentar ayudarlos. Por eso tengo que intentar ligármelo más al temario y tratar de entregarles la información que les corresponde por temario, ¿ya? De todas formas, vayan escribiendo y vamos viendo qué pasa en el chat. Por mi parte, lo que es integración 5 como tal, perdón si hablo muy rápido, avísenme, yo tengo solo estos 90 minutos, como les dije, y los 90 minutos que les corresponde a su sección. Por eso yo les doy la facilidad de que me manden un correo o me manden dudas al formulario, porque de esa forma voy adelantando material para dudas, ¿ya? No se pongan tristes, así que vamos a intentar hacer todo lo que podamos de la mejor forma posible. He recibido muchas dudas, así que voy a intentar resumir las de la sesión anterior más las de esta sesión rápidamente, ¿ya? Primera duda que me llega es respecto al taller anterior, donde yo había hecho la resolución del caso de 17 semanas más 3 semanas y era 17 semanas más 3 días. Entonces tenían que calcular el estado nutricional con las 17 semanas de gestación y no con las 20. Yo les vuelvo a entregar en este repaso cómo debiese de haber quedado el estado nutricional y cómo se debiese de haber calculado las ganancias de peso ponderal, para que lo corrijan, por favor, si alguien me estuvo siguiendo de esa forma. Me equivoqué, no era así. Son 17 semanas más los días, no es más semanas extra desde la última consulta con el profesional de salud. ¿Ya? Andaba paviando ese día. Y en base al peso ideal también les entrego esta forma de calcularlo. Existe otra forma que es en base al peso ideal preconcepcional. También está bien, ¿ya? De hecho, las docentes prefieren que ustedes utilicen el preconcepcional porque creo que es el que más manejan, ¿ya? Así que no se preocupen, sigan utilizando el IMC preconcepcional, pero si querían saber una otra forma de realizarlo, podían utilizar esta. Luego me preguntan sobre una prescripción dietética en base a la fibra, cuando estaba rico o alto en fibra. ¿Ya? Todos los que van iniciando sesión, bienvenidos. Por favor, recuerden poner sus mails para que yo les pueda mandar la clase. Continúo entonces con la fibra. Estas son las sugerencias de fibra de requerimiento por distintas referencias a nivel mundial. Nosotros nos abarcamos en general por la Organización Mundial de la Salud. Yo les quería mostrar todos los requerimientos de fibra en adultos. Una que quería hacer un poquitito más de énfasis es la de la American Diabetes Association, porque esta es la única que nos entrega una referencia en base además de la cantidad de fibra insoluble versus soluble que se recomienda a una población general sana, que es 3:1, por los que no lo recuerdan, y los únicos grupos de alimentos que cumplen más o menos esta proporción son las frutas y las verduras, los vegetales, ¿ya? Yo les entrego esta listita para que la tengan a mano y así se les haga más fácil planificar en casos puntuales que ustedes necesiten un requerimiento de fibra más específico. Siempre que ustedes escojan una referencia, tengan muy bien estudiada la referencia que van a utilizar, ¿ya? Para el cálculo. Además de eso, les busqué para gestantes. En gestantes no hay un lineamiento claro, ni para estado nutricional a nivel mundo, ni para cálculo de requerimientos. Por eso nosotros nos basamos en nuestra guía vigente. El único que se pronuncia de todas estas entidades es la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que podemos utilizar 30 a 35 gramos diarios como total o calculárselo por 15 a 20 gramos cada 1000 calorías. Esto, recordemos, es para algo normal. Entonces, basándome en la pregunta de la persona que me hizo esto, cuando yo quisiese dar algo rico o alto en fibra, yo debiese de agregar 1 gramo extra a este cálculo para que sea alto rico en fibra, agregar un 5% a mi resultado o un 10% a mi resultado. Eso queda a criterio de ustedes, ¿ya? Siempre recordando que mientras más fibra exista y una persona tenga un mal consumo, mayores van a ser las molestias gastrointestinales y meteorismo que va a sentir.
desde mi punto de vista, vayan evaluando como a contexto y a caso si es que van a entregarle algo muy aumentado en fibra de buenas a primeras o van a querer ir haciéndolo paulatino, ¿ya? Eso es una recomendación de algo rico vuelto en fibra. La segunda recomendación que les puedo entregar es que ustedes se rijan bajo algún estudio, un paper científico. Busquen la enfermedad que están estudiando, en el ciclo vital que la están estudiando y vean que han realizado otros estudios científicos y también pueden utilizar eso como referencia, ¿ya? Quizás no para la resolución de solemnes, pero sí para la resolución de casos clínicos puntuales. Siempre es más interesante entregar un datito extra. También recuerden que si yo le doy muy rápidamente a un usuario algo muy distinto en la cantidad de fibra que él solía consumir, los principales minerales afectados van a ser el calcio y el zinc, porque empezamos a interrumpir su absorción. La siguiente consulta que me llega es en base nuevamente a las 20 semanas gestacionales o las 17 más 3. Les repito nuevamente que ese fue mi error, que era 17 semanas gestacionales más 3 días. Luego de eso tengo en base a... bueno, esto los voy a ver recién esta clase con ustedes, pero para los que ya leyeron la clase anterior que les mandé, yo les daba un requerimiento de fibra diario para la gestante, que nos dice la guía perinatal, que son 27 miligramos diarios. Pero si ustedes empiezan a necesitar la suplementación de hierro elemental, ahí se hablaba de que tenía que ser entre 30 a 60 miligramos diarios. No es que aumente el requerimiento, es que son dos cosas distintas. Los 25 miligramos diarios es lo que necesita una gestante para mantener su embarazo y mantener la salud de ella como la del bebé. Pero recuerden que en las gestas las necesidades de hierro se ven aumentadas y es muy difícil cumplirlas con una alimentación balanceada. Es casi imposible. De hecho, mientras más balanceada sea, lo máximo que vamos a aportar de hierro a través de dieta va a ser 14 miligramos, ¿ya? Esta diferencia de los 27 miligramos, uno lo va a tener que realizar sí o sí con un suplemento de hierro, pero no cualquier suplemento de hierro, sino uno que nos entregue hierro elemental, ¿ya? Y ahí dependiendo del suplemento que ustedes escojan, es cuánta cantidad de hierro elemental va a entregar. Esto se puede mover entre los 30 a los 100 miligramos de hierro elemental cada suplemento. Yo les entrego aquí adelante algunas de las marcas más utilizadas en Chile a nivel de servicio de salud, ¿ya? Dependiendo de la referencia que ustedes utilicen, van a decirles que apliquen 30, que apliquen 60, que apliquen 100, ¿ya? Si ustedes utilizan un suplemento de hierro genérico, de sulfato ferroso, por ejemplo, les pongo aquí de 200 miligramos de sulfato ferroso, él solamente me entrega 25 miligramos de hierro elemental. Entonces les marco en rojito cuál es el suplemento que van a tener a disposición o les pueden comentar la gestante que utilice, cuánto de hierro elemental esto les va a estar entregando y eso es lo que ustedes debiesen de manejar para saber si es que está dentro de las necesidades que tenía la gestante o no, ¿ya? Recuerden que el hierro elemental se mueve entre 30 a 100 según el contexto. Y estas son todas las marcas a nivel Chile que están existiendo en el mercado. Más allá del suplemento de la pastilla, es cuánto gramos de hierro elemental les entrega cada una. Entonces, de esta forma, si la gestante les menciona un suplemento en específico, ustedes pueden utilizar esta tabla para saber cuánto de hierro elemental le está entregando y si es la adecuado que utilice solamente un comprimido de esto, o le sugieren que se cambie, o le sugieren que utilice 2 comprimidos, ¿ya? Profilaxis quiere decir mientras no haya una enfermedad, una alteración de hemograma, y ustedes van a aplicar entre 60, 30 a 100 miligramos de hierro elemental. Pero cuando ya existe una alteración sanguínea o ya un diagnóstico de anemia, la suplementación terapéutica tiene que ser de 200 miligramos de hierro elemental, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. Si es que la gestante les comenta algún tipo de malestar gastrointestinal y ella está cercana al segundo trimestre de embarazo o ya comenzó con su suplemento de hierro, es muy común que se produzcan este tipo de síntomas, ¿ya? Intolerancias gástricas, náuseas, constipación o coloración oscura de las deposiciones. Si es que ella le refiere cualquiera de estos síntomas de forma ansiosa o preocupada, intenten en responderle que es en base al nuevo suplemento que ella puede estar tomando, que no se preocupe o que no se ponga ansiosa más allá de lo necesario, porque es común y a muchas gestantes les sucede.
Vuelvan a hacerle hincapié en que el suplemento se consume con el estómago vacío, entre las comidas, nunca junto a ellas, con una bebida cítrica idealmente, y que intente siempre consumirlo alejado de consumo de lácteos, leche o té, ya que se bloquea la absorción del hierro de manera enteral. Eso respecto a la consulta del hierro de la compañera. Si habla algo muy rápido, chicos, recuerden que en el chat me van escribiendo mientras tanto y yo entre tiempo y tiempo voy a ir revisando las consultas y voy a ir deteniéndome un poquitito. Aquí otra consulta que me hicieron es si yo tenía un Excel para cálculo de macro y micronutrientes, porque le faltaba para el caso de la gestante vegana. No, yo no tengo Excel, yo lo que utilizaba en mis tiempos era el libro de aquí a la izquierda del INTA y ahora sé que está la actualización aquí a la derecha. Yo utilizaba esos libros y cualquier alimento que me quedase fuera de esta lista de alimentos, ustedes también es válido que utilicen la FDA. La FDA tiene un listado de alimentos muy grande, incluye incluso semillas y alimentos veganos y vegetarianos por 100 gramos o por porción de consumo. Les voy, perdón, les voy a compartir ese enlace para que ustedes tengan la base de datos para que los puedan buscar. Lamentablemente esta página está en inglés, ya la FDA no ha traducido todo este elemento al español, pero ustedes pueden poner en su buscador, sea Chrome Explorer o cualquiera de ellos, que lo traduzca automático y así se hacen una idea de qué elementos están hablando, ya para que lo tengan como información. Eso respecto. Se me fue la conexión. ¿Ahora? Ya, súper. Perdón. Ahora sí retomo la conexión. En relación a eso, las consultas vía mail, las que me llegaron por formulario son estas que tengo aquí. Me pedían que siguiéramos repasando los talleres y tips de la materia, ok. Malnutrición de adolescentes embarazadas, sí, lo vamos a ver hoy. Requerimientos, prescripciones, de acuerdo con la profe de cátedra, de cómo se hacen los cálculos por semana, sí, ya nos pusimos de acuerdo, el error era mío, chicos, por favor, háganle caso a sus docentes. Me traspapelé. Embarazadas en profundidad, ir a hablar con la clase de dieto materno y manejo en una embarazada vegana, desarrollo trimestral y cambios que ocurren en la madre. Ya. De todo esto hay cosas que yo ya empecé a ver en las distintas sesiones que algunas ya se pasaron. Otras quedan fuera de mi área como integración 5, en este caso lo que es dieto materno infantil. No puedo destinarle minutos, si es que no me sobran, a dieto materno infantil. Ya los días que me sobren puede ser que podamos hacer algo. La clase de hoy lo que yo voy a tomar en consideración de todas las cosas que me mandaron va a ser malnutrición en adolescentes embarazadas. Continuamos con embarazo gestante en profundidad, los desarrollos por trimestre fetal y los cambios que ocurrían en la madre. Esto algunos ya partimos viéndolos más o menos. Entonces nuestro temario el día de hoy se divide así, ¿ya? Para los que lo quieren tener en consideración. Vamos a terminar totalmente el repaso de malnutrición por déficit y exceso. Dentro de las curiosidades y preguntas que me mandaron vamos a ver embarazo y régimen vegano, suplementación preconcepcional, suplementación gestacional, crecimiento trimestral del feto. Eso lo voy a pasar muy rápido del embrión feto porque lo van a poder leer ustedes con más tiempo en sus casas. Hice un súper resumen chiquitito de lo que decían las guías perinatales y lo que decía la agenda de salud de la mujer. Y vamos a ver también adolescentes gestantes. Patologías que de esta sesión, principalmente enfocado a malnutrición, como les dije, vamos a ver una pincelada del taller 3, pero no nos vamos a quedar en detalle en el taller 4, que es el que nos corresponde por semana. Así que si algunos ya tenían dudas del taller 3, por favor, vuelvan a escribírmelo. O al final de la sesión, porque si se me actualiza el navegador de nuevo, vuelvo a perder las consultas. Entonces, estoy respirando muy poquito. Lo primero es el repaso de las gestantes de nutrición general. Primero recordemos qué sucedía en un embarazo normal, que aumentaba el requerimiento energético principalmente durante el último trimestre para mantener la salud de la madre como el crecimiento y desarrollo del feto.
Las proteínas se veían aumentadas en este ciclo vital, dependiendo de la referencia que ustedes utilicen, pueden ser entre 10 a 16 gramos adicionales. El sodio debía de entregarse en menos de 2 gramos diarios. Las minerales y vitaminas es según la referencia de la RDA para gestantes. El hierro y el folato se tenían que suplementar. Debíamos omitir el alcohol y limitar la ingesta de cafeína. En el icono que les hice aquí abajito de la gestante es lo que necesita como nutriente crítico, más que lo que necesita. Son la suma de nutrientes críticos que se resumen en la gestación, para que lo tengan en consideración. Y siempre tener en mente que entre 12 y 15 kilos que suma una gestante durante todo su embarazo es normal, pensado en el punto de vista que eso ya se ha visto que nos va a entregar un recién nacido de 3 kilos 300, ¿ya? Entonces también si una embarazada, una mujer, mamá primeriza o sí una gestante cualquiera que está muy preocupada de su aumento de peso, primero calmemos un poco su ansiedad, de entre los 12 y 15 kilos sigue estando dentro de un rango que podría ser normal para el nacimiento de su bebé, siempre y cuando ella esté subiendo los gramos ponderales por semana de gestación, ¿ya? Hay un rango de movimiento que ella puede tener como aumento de peso que no le va a abarcar problemas de la salud ni a ella como a su bebé. Este es un pequeño resumen de cómo influía la nutrición materna en los genes, hormonas, factores de crecimiento, vascularización y riego sanguíneo, tanto del bebé como de la placenta, ¿ya? Voy a hacerles mucho hincapié en eso, porque todo lo que haga la madre, incluso 3 meses antes de la concepción, es sumamente importante para entregarle los mejores ambiente genético o nutricional a este nuevo ser vivo. Recordar también que existían cambios fisiológicos de forma normal que ocurrían en la gestante, tanto en la absorción y digestión de los alimentos. Habían cambios hormonales que iban a afectar su sistema cardiovascular, respiratorio, renal y digestivo. Se iba a estimular la formación de reservas energéticas durante los primeros trimestres para fomentar luego el desarrollo y crecimiento exponencial del feto en el último trimestre. Y que los principales cambios que van a existir a nivel genérico van a ser en las calorías, en los nutrientes y en la cantidad de líquidos que necesita esta embarazada. Eso en una gestante sana. Ahora, cuando nosotros hablamos de una gestante con algún tipo de malnutrición, esto nos va a llevar a riesgos no solamente a la madre y alteraciones de salud para ella, sino también para el feto. Y por eso se pone tan estricto en las cantidades y gramos semanales a subir de peso para la gestante o en el total de kilos que ella debiese de aumentar durante la gestación. Lo mínimo que vamos a observar cuando exista malnutrición por exceso van a ser macrosomías o partos distóxicos. Y cuando exista malnutrición por déficit va a ser una restricción del crecimiento fetal y su desarrollo. Además de esto, lo más común que puede suceder en cualquiera de estos dos casos es una muerte fetal in útero. Recuerden eso. Ambos estados de malnutrición son riesgo, tanto para la gestante como para el hijo. Aquí yo se los resumo en las tablitas, ¿ya? Lo primero que nos vamos a enfocar ahora es la malnutrición por déficit, la que va a estar principalmente orientada a que la acumulación de los depósitos corporales de los primeros trimestres del embarazo van a ser en menor cantidad o insuficientes, ¿ya? Según estudios que se vieron a lo largo de limitaciones en la ingesta energética de gestantes en Holanda y Alemania, se observó que en los nacimientos o en la restricción de crecimiento era mucho mayor la alteración de salud para el feto que para la madre, en una restricción calórica. Recuerden que cualquier ser humano que pasa con horas de ayuno, lo mínimo que vamos a tener es una formación de cuerpos cetónicos dependiendo de las horas de ayuno que él tenga. Y estos cuerpos cetónicos, cuando son acumulados de forma periódica, incluso pueden estar traspasando a través de la orina y ser un buen marcador esto para evaluar cuántas horas de ayuno posiblemente o de inanición está teniendo esta gestante. Y por eso es un examen bastante interesante a tener en mente en casos extremos de malnutrición por déficit.
Estos cuerpos cetónicos que se empiezan a acumular, el feto no tiene la capacidad metabólica de metabolizarlos totalmente. Entonces hay algunos estudios realizándose a mediano y largo plazo de cuáles podrían ser las alteraciones en la salud que podrían ocurrir para él. Y cuando existe elevada concentración de cuerpos cetónicos en la sangre de la madre, esto es un indicador de desnutrición materna per se, pero además de eso ya nos va a indicar que existe una competencia materna fetal por los nutrientes, por los energéticos. Y en esta competencia por alimento, por nutrición, siempre va a ganar la madre. Es por eso que existen los riesgos fetales de muerte o de muerte neonatal. En este gráfico, que además de, bueno, graficarles los sustratos y los componentes que pueden estar atravesando tanto la placenta, vía umbilical o vía espacio intercapilar, etcétera, habla que los cuerpos cetónicos son capaces de atravesar directamente la placenta y que esto en el bebé, desde los comienzos de que empieza a ocurrir esta inanición, puede alterarlo en una acidosis, en una hipoxia, en arritmias fetales o deterioro cognitivo. Recuerden que cuando es muy periódico, muy repetitivo en el tiempo, esta acumulación de cuerpos cetónicos va a producir la cetoacidosis. No es solamente un cuadro a nivel de diabéticos, puede provocarse por malnutrición y esto puede llevarlo a la muerte. ¿Ya? Eso en relación a lo que es malnutrición por déficit general. Ahora vamos a comenzar con lo que es malnutrición por exceso. En la malnutrición por exceso, lo primero que les voy a comentar es que recordemos cómo ha cambiado los niveles de obesidad a lo largo del mundo. Nosotros, como Chile, país, en el 2017 estábamos en el 8º lugar de obesos a nivel mundial en la cantidad de población, y el 2018, en solo un año, pasamos de estar en el 8º lugar al 2º. Por eso se ha hecho nuestra mayor preocupación de salud pública en este minuto. En los cortes que se han hecho en la encuesta nacional de salud, se ha visto que el 74% de nuestra población tiene malnutrición por exceso de algún tipo, sea sobrepeso u obesidad, y que lo mínimo que se ha visto de 2003 al 2017 como cambio es que hemos aumentado por género alrededor de 4 kilos promedio. La prevalencia de la malnutrición por exceso va aumentando a medida que pasa la edad. A mayor edad, mayor acumulación de tejido adiposo, entonces mayores riesgos de patologías y enfermedades. Y no solamente esto, si lo vemos nosotros ahora en mujeres por edad fértil, el gráfico de la derecha, cuando son mujeres por edad fértil, no solamente vemos que empieza a aumentar la prevalencia, obviamente como dijimos, a medida que avanza la edad, sino que además vemos algo muy curioso, que en las menores de 20 años existe una mayor prevalencia de malnutrición por déficit. Entonces la pesquisa de este estado nutricional y de todo lo que comentamos anteriormente va enfocado mayoritariamente a ese ciclo vital. Pero sobre los 20 años esto se invierte rápidamente, observando que incluso la malnutrición por déficit ya no es un problema sobre los 20 años, sino que empieza a ser el mayor problema exponencial, la malnutrición por exceso de algún tipo. Si ahora lo vemos en relación a las grandes cifras que manejamos como población, 95% aproximadamente necesita un cambio de alimentación y solamente un 5% de nuestra población come de forma saludable. Eso es también algo que tenemos que tratar de nosotros hacer una autocrítica, porque si no sabemos, si nosotros comemos saludable, es muy difícil que sepamos entregar un buen mensaje atingente a un usuario el día de mañana enfrente nuestro. Hagan el ejercicio, evalúen cuáles de las guías alimentarias ustedes siguen habitualmente y cuáles no lo realizan y traten de establecerse un objetivo para que ustedes, uno o dos, para que ustedes mismos vean qué tan difícil es intentar entregarse a uno mismo una indicación y qué tan difícil, siendo que nosotros manejamos conocimientos y estudios al respecto, cómo esto nosotros vamos a poder enfocarlo de una manera correcta a un usuario que ya tiene una patología como mínimo. Bueno, además de eso, como ya les adelanté, el 74% de nuestra población tiene algún tipo de exceso de peso. Solamente el 5% de la población comida de forma saludable. Cualquiera de estas cifras está siendo comparada con las guías de alimentación basada en alimentos de Chile. ¿Y eso qué quería decir? De todas las guías alimentarias, las que más preocupaban a nivel de ministerio fue que solamente un 15% del total de los encuestados comía 5 porciones
de frutas y verduras al día. Solo un 15% de todos los encuestados. El 29% aproximadamente consumía entre 6 a 8 vasos de agua al día. Solo un 8% consumía pescados 2 veces a la semana y 24% consumía legumbres 2 veces a la semana. Son cifras muy pequeñas y muy preocupantes si lo intentamos enfocar que cualquiera de estas estrategias es muy fácil de aplicarlas si es que les tratamos de enfocar desde un punto de vista más positivo, de los beneficios que les va a traer a la salud, o en este caso a la gestante, incluso para la de ella y de la futura familia que ella va a empezar a crear. Si lo enfocamos netamente a gestación, en el año 2017 se agarraron toda la información de gestantes atendidas a nivel de salud pública y se observa que el 64% de las gestantes tenían malnutrición por exceso, de las cuales al dividirlas nuevamente por edad, observábamos que en menores a 20 años había mayor incidencia de, prevalencia de la malnutrición por déficit comparado con el resto de los ciclos de las cortes de edad que se estudiaron, y que luego la malnutrición por déficit dejaba de ser una preocupación de salud pública, que más bien lo que se empezaba a ver como crecimiento exponencial es la malnutrición por exceso. Que si también esto lo comparábamos a nivel de los últimos 13 años en estudio, se ha visto que la malnutrición por exceso, principalmente la obesidad, ha crecido en un 62% en este ciclo vital. Y que a modo de resumen, tenemos que ya la malnutrición por déficit deja de ser una preocupación de salud pública, que es lo que se veía viendo hace unos 20 a 30 años atrás en Chile, que ha dejado de ser una preocupación porque ya la prevalencia de este tipo de malnutrición es casi inexistente, pero existe, que la prevalencia de obesidad es nuestra mayor preocupación como equipo de salud, ha ido en aumento de forma exponencial, y lo que yo ya les comentaba, que las gestantes menores de 20 años son el principal grupo de riesgo de que tener, además de malnutrición por exceso, con tener una mayor prevalencia de malnutrición por déficit. Esto es importante que lo tengan en cuenta cuando quieran hacer algún tipo de intervención a nivel de salud pública o en algún tipo de ciclo vital en específico. Si les interesa gestantes, es una buena información en considerar. Ahora, de los cambios fisiológicos que ocurren cuando vamos a hablar netamente de malnutrición por exceso, recordemos que a nivel fisiológico la gestante ya tenía cambios en importantes sistemas de su cuerpo, pero que estos sistemas ahora, además de los cambios propios de la gestación, van a verse alterados por el aumento de tejido adiposo en el cuerpo de la madre, que va a afectar las hormonas secretadas y factores inflamatorios hacia estos sistemas, y que este aumento de tejido adiposo no solamente afecta a nivel materno, sino que también al feto. Si lo vemos a nivel materno, existe mayor riesgo de alteraciones de salud, principalmente asociados a preeclampsia, cesáreas o muerte materna, además de diabetes gestacional o partos por cesárea o partos operatorios, que se les llama. Y en el bebé se ve mayor cantidad de riesgos de crecimiento intrauterino. Si ahora lo hablamos desde el punto de vista del bebé, la principal consecuencia que puede existir es la muerte fetal in útero por la serie de alteraciones hormonales y metabólicas y estrés que se le está sometiendo por estos nuevos cuadros de aumento de tejido adiposo, y otras alteraciones que son de mayor riesgo en estos hijos son las anomalías congénitas, una mayor incidencia de macrosomías, distocia de hombros, obesidad infantil, diabetes, hipertensión arterial, entre muchas otras alteraciones a lo largo de su vida. Recordando que en la malnutrición por exceso no se recomienda una restricción calórica a la gestante. Lo mínimo como mantención son 1800 calorías. Lo que debemos enfocarnos es a fomentar hábitos alimentarios no solamente por el periodo de gestación, sino que desde ese momento a lo largo de su vida. Sin embargo, hay que siempre recordar que cada gestante es diferente, es un mundo completamente distinto al anterior, lo que hace que su intervención terapéutica, como sus derivaciones en los perinatales, sean totalmente personalizados, ¿ya?
Lo mínimo que vamos a recomendarle es que consuma entre 4 o 5 comidas junto a algún tipo de colación y hay que asegurar siempre el aporte de los nutrientes críticos como para cualquier otra gestante sana, porque muchas veces tratando de enfocarnos en la malnutrición por exceso, perdemos de vista lo mínimo necesario para que este embarazo se desarrollase de forma correcta. Por eso es que les vuelvo a hacer el énfasis en que las guías alimentarias adaptadas a este grupo son la principal eh, tip práctico que podemos entregarle de forma sencilla para que empiecen a repetir día a día. Les dejo dos estudios a la derecha que son interesantes desde el punto de vista de gestantes obesas, ¿ya? Las consideraciones especiales a nivel genérico de salud, como a nivel dietoterapéutico que hay que tener, y cómo las gestantes obesas pueden alterar el desarrollo pancreático, hormonal y alterar los biomarcadores de diabetes mellitus y síndrome metabólico en el feto, es decir, predisponiéndolo a enfermedades desde el periodo neonatal para el resto de su vida. Y ahí la importancia de la educación. Aquí les resumo rápidamente las consideraciones por alteraciones de salud materno-fetales en el cuadrito de arriba y en el de abajo algunas consideraciones a tener en cuenta para la prescripción dietética. En el caso de la malnutrición por déficit, recuerden que vamos a tener que intentar entregar una alimentación con régimen blando liviano para facilitar el proceso digestivo de la gestante. Recuerden que esto siempre y cuando el grado de desnutrición que ella tenga haya sido muy sostenido en el tiempo, porque mientras más se haya mantenido esta alteración, es más probable que ella tenga alteraciones metabólicas y digestivas. Y al ser blando liviano, facilitamos la digestión de parte de la madre, evitando complicaciones o sintomatología que la puede hacer sentir incómoda, meteorismo, dolores de estómago. También hay que evaluar si es que se va a entregar un normocalórico, un hipocalórico o un hipercalórico, ya que nuevamente, según el grado de desnutrición, existen alteraciones metabólicas que aconsejarían mantener un estado hipocalórico en las primeras semanas y luego aumentar a un normocalórico para evitar alteraciones metabólicas más importantes. Y además de eso, que deben de agregar un factor patológico de desnutrición en estos casos. Los rangos de aumento de peso trimestrales, las calorías adicionales también cambian, ya para que las recuerden. Eso respecto a la malnutrición por déficit como por exceso, recuerden que ambos extremos causan alteraciones importantes en la salud tanto de la madre como del bebé. Si existen dudas hasta ahí, aprovechen de ir escribiéndolas en el chat ahora, damos unos segunditos. Si es que no existen dudas, ahora vamos a pasar con la parte de las consultas que llegaron vía correo o vía formulario. ¿Ya? Vamos a ir adelantando un poquito. Lo primero que les quise aquí recordar es el uso de edulcorantes. Recuerden que la sucralosa, el aspartame y la stevia están siendo recomendados como consumo para las gestantes. El único que tiene un pero es la sacarina, que la elimina mucho más lento el feto. Se intenta suspender el consumo de fórmulas que esté consumiendo o batidos que esté consumiendo la gestante de forma común, que contengan hierbas medicinales, porque las hierbas medicinales son potencialmente abortivas. La vitamina E la voy a dejar para el final porque voy a adentrar un poquitito más en eso más adelante. Y que las gestantes tienen el riesgo de estas tres enfermedades asociadas al consumo de alimentos: listeriosis, brucelosis y toxoplasmosis. Es por eso que debemos hacer principal hincapié en tener cuidado con el consumo de alimentos parcialmente cocidos o crudos, insistir en la importancia del lavado y sanitizado de frutas y verduras cuando se comen crudas y evitar a toda costa el consumo de alimentos no pasteurizados, como los lácteos o las carnes procesadas, paté, embutidos, quesos blandos y pescados ahumados. Los alimentos no pasteurizados en general ustedes los van a encontrar en la alimentación de gente del campo o en personas que son muy
muy habituales, por así decirlo, a consumir alimentos artesanales, ¿ya? Que no siempre tienen la totalidad de los procesos alimentarios para disminuir el riesgo microbiológico. La vitamina A, como yo les había comentado, la vamos a ver aquí, porque es una vitamina que es la única vitamina micronutriente que tiene un límite seguro de ingesta para la gestante, principalmente asociado a las alteraciones fetales. Tanto su exceso como su déficit va a causar alteraciones en el bebé y principalmente asociados al correcto desarrollo del bebé. Entonces, cualquier alimento, suplemento, batido que haya estado la gestante o la mujer habituada a consumir antes de quedar embarazada, tenemos que hacer la pesquisa y observar el comportamiento en base a estos alimentos o suplementos que ella consumía, haciendo especial énfasis en que ahora todo esto debe cambiar, ya que hay una vitamina que puede causar ciertas alteraciones en el crecimiento del bebé, que es la vitamina A. Su exceso puede causar cambios craneofaciales, cambios en el sistema nervioso central, cambios cardíacos, cambios químicos o gastroquisis, que es esta alteración digestiva en la foto superior. Y cuando existe un déficit de la vitamina, lo que principalmente vamos a ver es microftalmia, anoftalmia, anormalidades de pulmón o anormalidades del sistema urogenital. En relación a las gestantes veganas, les hice un pequeño tipeo de que son las principales uno de los principales grupos de riesgo en la gestación, ya que en general no siguen una alimentación asesorada y suelen ocurrir deficiencias principalmente de aminoácidos, hierro, vitamina B12, vitamina B y calcio. Es decir, recuerden que nosotros tenemos ya una parrilla de micronutrientes críticos propios de la embarazada para fomentar su crecimiento, desarrollo y mantener la salud materna. Y ahora agregamos otros tantos que se hacen necesarios para las gestantes veganas. A ellas, además del suplemento de ácido fólico y de hierro, se les debe recomendar un suplemento de vitamina D. No se realiza una pesquisa vía sanguínea de déficit de vitamina D, no es lo sugerido actualmente, solamente se hace de forma profiláctica, pero en caso que la gestante ya les entregue un examen con una deficiencia de vitamina D diagnosticada, ustedes ahí le aumentan la suplementación de vitamina D a 1000 a 2000 unidades diarias, unidades internacionales. Hasta eso es la dosis segura de ingesta en la gestante. Luego de eso, si aún así evaluamos mediante rasgos físicos que existe un déficit de micronutrientes en la gestante que estamos sospechando, podríamos comenzar a partir del segundo trimestre a recomendar alguna suplementación multivitamínica. Recuerden que de forma regular a ninguna gestante se le va a recomendar un suplemento de multivitamínico, a ninguna. Solamente vamos a tratar de hacer una modificación dietoterapéutica en base a los hábitos de alimentación que ella tenga. Y en el segundo trimestre recién se comienza a evaluar si es que efectivamente era necesario el consumo de algún multivitamínico porque ella no adherió al tratamiento. En este caso, como en la vegana es uno de los grupos que se suele observar que sigan una dieta inadecuada, en el segundo trimestre, en el suplemento multivitamínico que ustedes consuman, tiene que tener mínimo esta dosis de micronutrientes que les listo aquí y no contener vitamina A. Los que yo les marqué en negrito son los comunes y corrientes que uno va a necesitar como cualquier gestante embarazada. Y en verde la vitamina D, que es la que suele ser importante adicional a las personas con un estilo de vida vegano. Aquí les hago un pequeño listado de los controles prenatales para quienes no manejaban la información. Se suele recomendar a nivel de salud primario que sean 7 controles prenatales y 3 ecografías, una en cada trimestre, que el primer precontrol prenatal no debiese de pasar las 14 semanas de gestación, según lo que se solicita en la guía. Y cada control prenatal va teniendo distinta frecuencia dependiendo del trimestre de embarazo en que se esté ubicando la embarazada. Esto lo pueden leer con calma, también es extraído de la guía perinatal. En base al adolescente gestante, que fue una de las preguntas que llegó por formulario,
La ganancia de peso que ella puede tener puede ser levemente aumentada en comparación a un adulto común y corriente. Esto pensado en que la gestante, además de terminar su desarrollo biológico y maduración biológica, ahora además está conteniendo un nuevo ser dentro de ella, entonces la ganancia de peso claramente va a poder verse un poquitito más pronunciada. Siempre se va a intentar promover en las gestantes que, según el estado nutricional que ella refiere a preconcepcional, utilicemos el rango superior de aumento de peso para promover una mayor salud materna a medida que avanza el embarazo, tanto como del feto, y que existen ciertas condiciones de mayor riesgo fisiológico para ella como para el bebé, a la vez de mayor requerimiento nutricional, que es cuando ellas quedan embarazadas muy cerca de cuando comienza su menarquia, perdón, de la menarquia como tal, o cuando la edad ginecológica evaluada por Tanner era muy joven, o cuando ellas tenían un estado nutricional de desnutrición. En esos casos se puede ver que existe aún más requerimiento energético por parte de ellas. Que la forma de diagnosticar su estado nutricional sigue siendo la común para adolescentes, que es a través de IMC de edad y talla edad, que las calorías van a depender del estado nutricional que ella tenga y que las proteínas van a ser 1 gramo por kilogramo de peso como mínimo en adolescentes, de forma normal, y que a esto sí le vamos a tener que agregar proteínas adicionales a su estado fisiológico de gestante. Que ahí ustedes pueden escoger entre realizarlo con la referencia del MinSAR, que son 25 gramos extra, o que sea 1,5 gramos por peso ideal, que es lo que recomienda la FAO. Eso en base a lo que me llegó como preguntas de formulario email. Si es que quedaron con algún tipo de duda, vayan escribiéndola por el chat. Yo ahora voy a empezar a avanzar un poquitito más rápido para tratar de alcanzar a ver el taller. Aquí yo les agregué un repaso rápido de requerimientos según las distintas referencias. Esta es en base a uno de los estudios que les adjunté. Esta tiene relación con, creo que era el RDA. Esto era por la guía perinatal. Esto era de la Organización Mundial de la Salud, si no mal recuerdo. También de la Organización Mundial de la Salud, pero para pacientes pediátricos. Como ya les estaba tocando ver a adolescentes, se los puse aquí. Y también de vitaminas y minerales, les apunté por separado. Eso. En base a los cambios trimestrales, como les dije, les voy a hacer un recordatorio muy rapidito. Primero, recordar que los primeros trimestres eran para aumento de depósitos maternos y luego para un crecimiento exponencial del feto en el último trimestre. Que la nutrición del feto o embrión va cambiando dependiendo de las semanas de gestación, principalmente al comienzo ser histiotrófica, luego histiotrófica placentaria y finalmente solamente placentaria. Que el primer control perinatal, que como yo les comentaba, no tenía que pasar sobre las 12 semanas de gestación o 14 semanas de gestación, debía de ser con la matrona, y esa matrona es la encargada de hacer la derivación que corresponda o a nutricionista o a psicólogo o a odontólogo. Recordando que el beneficio bucal de las gestantes es muy importante, ellas pueden utilizarlo hasta que el bebé tenga 9 meses de nacido, pero nosotros como profesionales de salud debiésemos de recomendar que lo hiciese entre la semana 14 a 20 de gestación, ya que existen ciertas alteraciones bucales o enfermedades periodontales que pueden alterar tanto a la madre como al feto, así que tengan cuidado con eso. Y les hice un pequeño recordatorio de los controles perinatales dependiendo de las semanas de gestación que tenía la gestante. Durante las primeras 27 semanas es un control mensual. Luego desde las 28 semanas de gestación es cada 2 semanas, es decir, 2 cada mes. Serían 4 controles en total, porque eso vendría a abarcar el 8º mes de embarazo, 7º y 8º mes de embarazo, y luego a partir de la semana 36 de gestación sería un control perinatal cada semana, es decir, durante el último mes de gestación ella va a recibir como beneficio 4 controles perinatales.
También les hago un listado de qué es lo primero que se tiene que hacer como acción y procedimiento en la gestante, dependiendo de si ya está ingresando su primer control o si tiene que estar en cada control evaluado, o según las semanas de gestación. Esta tablita está un poquitito desordenada, yo se las ordeno aquí adelante para que sea más amigable. Recordar siempre que si existe algún factor de riesgo materno o fetal, el programa de derivación como el programa de tratamiento es específico y existe un seguimiento personalizado. Nunca van a ver la misma derivación o el mismo tratamiento en dos gestantes. No sería lo correcto, porque no hay una forma que les sirva a todas. Cada una va a ser muy personificado en sus alteraciones de salud o biomarcadores bioquímicos que van a ir cambiando, su estilo de salud o alimentación, etcétera. También les hago un listadito en base a gestantes de cuándo es necesario derivarlo a nivel secundario y terciario, solamente para que lo conozcan y alguna vez quizás pueda tocarles en sus centros de práctica o en áreas laborales que tengan que recomendar una derivación al médico por alguna sospecha de problema de salud. De aquí en adelante es el repaso que me solicitaron en base a los trimestres de gestación, semanas de gestación del embrión feto. Vamos a pasarlo rapidito, solamente les fui listando los cambios más importantes que se van viendo en desarrollo, en crecimiento, en tamaño del mismo, para que lo puedan ir repasando, si es que tenían alguna duda en particular. Y me detengo en este gráfico para volver a hacerles el hincapié en que durante los primeros trimestres hay una dotación genética entregada por el ambiente y por la madre al bebé que nos va a dar los primeros esbozos de órganos y tejidos y va a hacer que nuestro embrión sea viable o no. Pero desde al finalizar estos trimestres, donde la expresión genética de esta dotación que se le entregó empieza a desarrollarse como tal, en base a la nutrición que se llevó a cabo, y es ahí recién donde comienza a verse la hipertrofia o hiperplasia de los órganos, con el desarrollo, la maduración y la programación metabólica del nuevo ser, ¿ya? Es decir, no es que solamente vamos a enfocar nuestros esfuerzos cuando ya existe un desarrollo exponencial y una expresión genética, desde el punto de vista nutricional, sino que tenemos que estar avanzando pasito a pasito con la gestante para que cuando ocurra este momento tenga los mayores beneficios posibles este nuevo ser. Y aquí yo las dividí en los suplementos que se empiezan a aconsejar en una gestante común y corriente, recordando que hasta las 12 semanas de gestación uno le recomienda el ácido fólico en las dosis que les recomendaba la guía perinatal, incluso desde 3 meses antes de quedar embarazada, que en el segundo trimestre se hace necesario principalmente el hierro, y que al final, en el último trimestre, cobra importancia el calcio y el omega 3. La flechita rosa, con ese asterisco, solamente intentar recordarles que recuerden que solamente a partir del segundo trimestre es donde se va a evaluar necesidad de suplementación de multivitamínicos o fórmulas, sin vitamina A claramente, cuando la gestante tenga algún desbalance nutricional o mala adecuación a la dieta, un adecuado consumo alimentario. Eso en base a lo que eran sus dudas. Las patologías de esta sesión fueron la malnutrición por déficit o exceso. Y con esto, bueno, del taller número 3 solamente me quiero detener si es que tienen dudas al respecto, porque quiero abarcar los últimos minutitos al taller número 4. ¿Hay alguna duda en específico con el taller 3? Yo les había agregado en este taller, además de los objetivos del taller como tal, un recordatorio sobre el aporte calórico, de proteínas, de carbohidratos que tenía la gestante cuando tenía un feto único, los distintos nutrientes críticos que se hacen necesarios y la suplementación que se hace necesaria durante la gestación para que recordaran la dosis y por qué se empezaba a ser importante, con ciertos alimentos de uso común que podían aportar estos micronutrientes críticos, qué pasaba con los multivitamínicos y los suplementos, en cuáles eran los casos de mayor riesgo de deficiencia, por ejemplo, los embarazos múltiples, las fumadoras, adolescentes veganas,
adolescentes como tales, como vegetarianas estrictas o veganas, antecedentes de cirugías bariátricas, las que tienen déficit de lactasa y consumidoras de drogas o alcohol. Estos son los casos puntuales de mayor riesgo de deficiencia y que podrían sugerirse una suplementación de multivitamínicos. ¿Qué pasaba con la vitamina D? Y el monito nuevamente que les resumía todos los nutrientes críticos en una gestante común y corriente. ¿Qué pasaba con el consumo de agua y de fibra? Esto es lo normal que se le sugería a cualquier gestante. Y ahí comenzaba el desarrollo del taller como tal. No me quiero detener si es que no hay duda, porque quiero utilizar lo que nos queda de tiempo, como les digo, con el último taller. Lo único que les había dejado ahí era una pequeña consulta abierta de si les parecía adecuada la prescripción como sugerencia, para poder recibir distintos puntos de vista hasta la siguiente semana. En el caso de ustedes, como lo vimos recién, sería interesante que lo revisasen y entregaran las propuestas de ustedes para que las comentásemos y discutiéramos. En relación a la planificación alimentaria, les doy la opción de que lleguen al correo y ahí se las voy revisando de forma personalizada, dándole las sugerencias que correspondan. Y eso respecto al taller número 3. Y ahora nos vamos rápidamente al taller número 4, que era de esta gestante con una malnutrición por exceso de 28 años, con 20 semanas de gestación y 3 días. Era administrativa, mencionaba un aborto espontáneo previo y ahora estará angustiada, ansiosa, presentar meteorismo frecuente y una estitiquez esporádica. Está con sulfato ferroso de 300 miligramos diarios, DHA y EPA de 500 miligramos diarios, y hace 2 semanas dejó su suplemento de ácido fólico que era de 5 miligramos. Yo les entregué esta tablita para que vayan recordando por semanas de gestación cómo es que cambiaban las necesidades y requerimientos en base a los nuevos depósitos y crecimiento de los distintos tejidos que tiene una gestante, para que en base a esto también vayan asociando lo que les comentaba el caso. Este caso nos pedía como objetivo que hiciésemos bases fisiopatológicas, ver el estado nutricional de la paciente, plantear 2 objetivos a abordar y qué estrategias se utilizan para hacer que eso se cumpla, estimar requerimientos, indicaciones dietéticas y cuándo la citará nuevamente a monitoreo, y mencionar los puntos claves en tener en cuenta durante la planificación de esta minuta. Como base fisiopatológica tenemos una aumentada ingesta materna, que nos va a dar una sobrenutrición materna y un IMC materno elevado, lo que nos va a aumentar las concentraciones plasmáticas fetales de glucosa e insulina y también de la madre. Esto incrementa la síntesis y secreción de leptina en el tejido adiposo fetal, tanto como de la madre, lo que desde ya nos empieza a desregular el apetito y el metabolismo de los adipocitos, no solo en la madre, sino también en el feto. Esto aumenta la acción de la glucosa, la insulina y la leptina sobre las neuronas centrales que nos tratan de regular el balance energético, y desde ahí ya podemos tener entonces el caso de una madre con su exceso de peso empieza a alterar metabólicamente el metabolismo y la acumulación de adipocitos en un bebé. Teniendo eso como referencia de base fisiopatológica, nos entregaban una tablita que nos decían que según este control gestacional, esta paciente debiese de subir entre 7 a 10 kilos diarios. Recordando rápidamente, 7 a 10 kilos nos hablaba entonces que era una paciente con un IMC preconcepcional de sobrepeso, y le aconsejaban entonces terminar con el 1.7 o 84.7 al finalizar su embarazo, para no poner en riesgo al bebé. En este control de 20 semanas de gestación, ella nos comenta tener 80 kilos.3 según nuestra antropometría. El IMC nos entrega que es 30.9, ¿sí? Los clasificaría en sobrepeso. El incremento que ella tuvo respecto al control anterior era de 475 gramos en un mes. El incremento total hasta la fecha en estas 10 semanas de gestación, por así decirlo, ha sido de 3.6 kilogramos. Y nosotros nos piden que evaluemos cuál es el incremento de peso esperado para el próximo control. Aquí hay que considerar que
Lo máximo que ella podría haber subido es estar a los 84,7 kilos. Ella ya tiene 80,3. Por lo cual, si hacemos la diferencia, nos quedan 4,4 kilogramos que seguir subiendo de aquí al finalizar el embarazo. Para que finalice el embarazo ya le quedan 18 semanas de gestación, ¿sí? Si dividimos estos 4,4 kilos en las 18 semanas de gestación, nosotros debiésemos esperar que ella subiese 240 gramos semanales. ¿Cuándo debiésemos de citarla nuevamente al siguiente control? Ella tiene 20 semanas de gestación. ¿Cuándo le tocaría según los controles perinatales de una gestante? ¿Recuerdan? Lo vimos recién. 14 alumnos, una sala. Vamos, chicos. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, espérenme, ¿me están hablando? Ups, no lo vi. Me dice, profe, en ese taller yo también lo clasifiqué como sobrepeso, pero la profe lo dejó como obesidad. Chicos, sí, supe que las docentes estaba recomendando eso. No es lo importante como tal en sí es, lo vamos a ver aquí adelante y les voy a explicar por qué. Desde mi criterio, este usuario va a ser sobrepeso. Ahí les voy a mostrar por qué. Lo que quiero que me digan es si es que saben cuándo es la siguiente situación. Si es que no saben, díganme no sé y así lo vuelvo a repasar porque lo acabamos de ver. Ya, vamos a verlo de nuevo. Díganme eso, pues, si no hablo sola. Si se recuerdan, en las diapositivas aquí atrás, yo les hice un mini resumen. Este mini resumen es para que les ayuden en este tipo de cosas y no sea tan traumático. Ah, salgan pues, taller, 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 taller. Jo, jo. Aquí, esta usuaria tenía 20 semanas de gestación, ¿cierto? Y yo aquí les había dicho cuánto iba a necesitar ser citada dependiendo de las semanas de gestación que ella tuviese. Ella nos decía que tenía... Ay, no era esta, pues la anterior. Ah, ya. Bueno, no importa. Decía que hasta las 26 semanas de gestación la usuaria debía de ser citada cada 4 semanas, es decir, una vez al mes. Está mucho más atrás la tablita resumen, chicos, pero la tienen en esta clase para que no se angustien. ¿Ya? Es solamente eso a lo que se refiere. Entonces, mínimo deben esperar un mes antes de volver a citarla. Porque ese es el riesgo que ella tenía. Y en un mes más, ella de 20 semanas va a tener 24 semanas. Sigue estando dentro de las 26 semanas de gestación, por lo cual cumplen según lo que les exige la guía perinatal. ¿Ya? Vamos a adelantar, 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 adelantar. Entonces la siguiente cita serían 4 semanas más. Entonces en 4 semanas más, ¿cuánto esperaríamos que ella subiese de peso? Uy, Dios, espérate, espérate. Estoy dejando la embarra. Espérame un poquito. Uy, espérense. Que abrí algo que no tenía que abrir. Oh, ¿cómo lo vuelvo a ver? Acá. Ya pues, ciérrase. Ahí sí. Ahora me pasé. Muy bien. No, no me pasé. No, no me pasé. Y ahí sí. Entonces nos preguntaban cuál incremento de peso esperado hasta el siguiente control. Yo les calculé en base a cuántos kilos le quedan por subir como máximo para que esté dentro de los 84,7 y ella le quedan 18 semanas de embarazo. Entonces ella debiese de subir 240 gramos semanales, pero hasta el siguiente control van a pasar 4 semanas. Entonces ella debiese de subir 960 gramos porque tienen que multiplicar el 240 por 4. ¿Ya? 960 es lo que ella debe subir de aquí al siguiente control. Ahora sí voy al chat que veo que me... Perfecto, exactamente, casi un kilo.
Luego de eso tenemos los exámenes bioquímicos, que muchos pueden haberlos visto así rapidito y dijeron como no, está todo normal, no me preocupo. Sí, sí nos preocupamos, porque no solamente nos tenemos que basar en lo que vemos hoy, tenemos que compararlo con la vez anterior. Si bien tienen razón, siendo normales, claramente nos está hablando que existió una dilución de hematocrito y que los triglicéridos, si bien estaban normales en ambos controles, al igual que el colesterol, ambos subieron, al igual que la glucosa. Entonces nos está hablando de esto, recuerden, triglicéridos nos habla de consumo de azúcar, cereales refinados o alcohol. Colesterol, del consumo de alimentos altos en colesterol, como de falta de actividad física. Y glicemia netamente de consumo de sustratos energéticos. Entonces nos está hablando que existe una alteración en la dieta que la está llevando a ella a mayor circulación de glucosa, de triglicéridos y de colesterol en su sangre. Entonces sí tenemos aquí una sospecha importante de considerar en su dietoterapia. Si ahora evaluamos lo que ustedes me comentaban en base al sobrepeso, etc., teníamos 20 semanas más 3 días, ¿cierto? En base a lo que nos habían comentado por agenda de mujer, que nos daban en el taller, podíamos nosotros descartar que preconcepcionalmente esta era una usuaria con sobrepeso. El peso actual era 80.3, si tenía 20 semanas y sacábamos el IMC nos daba 30.9, que nos da en el borde superior de sobrepeso. Y aquí es donde muchos me dijeron como la profe lo tomó como obesidad. Hay ciertos profesionales que suelen aproximar el IMC. El IMC es un índice, por lo cual los índices nunca debiesen de ser aproximados, ¿ya? Esa es la regla que dicen las matemáticas. Entonces, por más que sí, por criterio van a haber profesionales que te les van a decir cómo está en el rango superior, que pasa el rango superior, pero te queda a criterio de cada uno de ustedes. Lo que dice la guía, según lo que deberíamos de contestar en cualquier lado, es que esta paciente está en el borde superior del sobrepeso, casi llegando a la obesidad. Sin embargo, le falta aún para llegar a la obesidad, ¿ya? Voy a tratar de buscar la guía numérica de Atala, no la gráfica como curva, sino la numérica que nos decía de semana de gestación de tanto a tanto, era los rangos de IMC para que lo calculáramos por semanas de gestación como determinado estado nutricional, y así vamos a salir todos de esa duda, ¿ya? Porque también me lo comentaron en otra clase y quedé como, interesante. ¿Ya? Correctamente podría ser sobrepeso, y ahora depende del criterio de su docente, es lo que ella diga. Sin embargo, también hablé con las docentes y ellas me comentan que intentan no estresarse por eso, porque si es que es sobrepeso u obesidad, a ellas les es indistinto. ¿Ya? En base a esto, aquí también les dejé explicado es cuánto le faltaba por subir a la gestante y cuánto ella ha subido hasta la fecha para saber cómo había sido su ganancia de peso, lo cual ha sido excesiva. Dije que me están escribiendo, déjenme mirar. Ah, no, escribieron duditas, me están comentando cositas. Ay, espérenme. Profe, ¿por qué dividió por 9 y no por 10 semanas? Lo que le da como resultado 400 gramos semanales. Por 9 y no por 10 semanas. 20 menos 10, ¿por qué me equivoqué? Sí, me equivoqué. Pero ¿de qué estaba sacando aquí la ganancia de peso ponderal? Eran 20 semanas, hay que haberlo dividido en 10. Entonces esto nos daba, lo voy a corregir todo esto antes de mandárselo. Dividido en 10. Sí, son 360 gramos, no 400. No me pesquen. Obviamente estaba sacándolo como que eran las semanas que quedan de embarazo. Me traspapelo, yo siento traspapelarme de repente cuando hago muchas cosas. Ya, pero bueno, dígame estas cosas porque sí, yo me preocupo de corregir todo y mandarle al final el viernes todo ya súper duper corregido. Entonces, continuamos con la última parte del taller. Analizando el 24 horas para poder plantearnos los objetivos, a mí me gusta marcarlo por color porque así rápidamente uno le puede educar al paciente donde ves más colores, qué color se repite más y eso es qué alimento ella consume más. Y claramente ella consumía mucho más en alimentos azucarados, altos en azúcares o altos en grasas. Entonces, primero veíamos eso y segundo, que estaba muy marcado después hacia el consumo de alimentos refinados, cereales refinados, no integrales. Entonces tenía un consumo de cereales refinados no integrales aumentado. No existe el consumo de verduras en este caso, lo cual tampoco nos deja, o sea, nos deja cojeando en la guía de 3 verduras al día. Porque de referidas tipiquez esporádicas podríamos aconsejarle que consumiese además de las 3 verduras y 2 frutas, que consumiese una cucharadita de aceite en cada tiempo de comida grande que tuviese. Y tampoco se observa eso. Los alimentos azucarados y grasos en exceso ya lo comenté, y el consumo de agua también era deficiente.
porque por más que ella nos comenta tener 1 litro, lo correcto de que se ser entre 1,200 litros 600. Entonces, como sugerencia a esta gestante, uno puede decirle, te recuerda, un adecuado incremento de peso reduce los riesgos durante el embarazo, el parto, el puerperio y en etapas posteriores de la vida del bebé. O sea, no es solamente algo que para enfocarte a ti y a tu beneficio de tu salud, sino enfoquémonos también en la salud de ese nuevo ser que decidimos tener y que queremos darnos las mejores sugerencias para el resto de su vida y las mejores posibilidades para que se desarrolle. Las dos sugerencias, objetivos que yo me planteé entonces era lo principal, para intentar abarcar toda la fisiopatología y todo lo que hemos estado conversando. Tu fisiopatología nos decía que había alteración en glucosa, en leptina e insulina. Luego sus exámenes nos decían que había elevado colesterol y triglicéridos y glicemias. Entonces lo primero que quiero enfocarme es, vamos a aumentar el consumo de fibra, porque no solo voy a estar, aparte de las tipiquez esporádicas y meteorismo varios, si esto es a falta de fibra, vamos a aumentar el consumo de frutas y verduras a 5 al día como mínimo para, de esta forma, más fibra me va a intentar realizar que la glucosa se absorba de forma más lenta, de una forma indirecta voy a estar regulando también el aporte de la absorción de glicemias y haciendo de esta forma que el pic de glucosa y por lo tanto la alteración de insulina sea más alejada. Y evitar los azúcares dulces, bebidas, etcétera, porque ya vimos que el examen bioquímico nos está acusando trimestralmente, en estos 2 controles que lleva, mensual, perdón, que hay un exagerado consumo de este tipo de alimentos porque ya están alterando sus índices que estaban buenos y siguen estando normales, entonces no esperemos a que exista una alteración para prevenir. Eso es lo más importante. Desde mi punto de vista. Ahora, si quieren tener otro ustedes, coméntenmelo y feliz lo vamos discutiendo. Entonces, mi primer objetivo sería establecer horarios y hábitos alimentarios saludables basados en GABA para promover la salud materna, regular el aumento de peso semanal y un adecuado crecimiento y desarrollo fetal. ¿Cómo lo haría yo? Prescribiendo un régimen adecuado de energía en macro y micronutrientes, que son los sugeridos para cualquier gestante, fibra y agua. Utilizar 2 mensajes GABA como prioridad, el 5 frutas y verduras al día y evitar azúcares. Y segundo objetivo sería contribuir a regular los hábitos evacuatorios de la madre, aportando una adecuada cantidad de alimentos ricos en fibra, agua y aceite crudo. Eso de acuerdo a mis objetivos. Si yo se los pongo aquí dentro de los miles de GABA que existen, ¿cuáles 2 de check? Y que uno de ellos, recuerden que las guías alimentarias están distribuidas en gasto energético, en factor de riesgo o en factor protector. Entonces quizás también de esta forma es más amigable decirle a la gestante, mira, de esta forma con estos 2 check que hagamos de aquí en un mes más, tú vas a evitar un factor de riesgo que está alterando la salud de tu bebito como la tuya y vamos a agregar un factor protector a que tu salud no se complique y darle mejores posibilidades a tu bebé de nutrición. Uy, ahí las mamás salen felices. Eso en base a los primeros 3 objetivos de este taller. ¿Cuándo la citaremos nuevamente? Bueno, ya les dije, les di la pistita. Las indicaciones dietéticas que daremos a la paciente, creo que también ya les di una pistita, pero me gustaría que esto ustedes me lo enviaran por correo, el que quiera una revisión más personalizada, y ahí les voy haciendo algunas otras sugerencias interesantes. Aló, aló, aló. Me perdí. Sí, se me fue la señal. Se me actualiza de tanto en tanto esta página sola. Bueno, chicos, eso ha sido la clase de hoy. Intenté resumirles de forma muy acelerada la sesión anterior más esta para que no quedasen en desventaja. Si es que existe algo que quieran repasar, bueno, no nos quedan minutitos, pero quizás la otra clase sea más menos llena de cosas, de dudas, y así yo tengo más tiempo para resolver casi quiencitos. Ah, bueno, si tienen más dudas o algo en particular que no haya quedado muy claro, me lo mandan al correo como siempre. Y si no, al código QR, recuerden que en ambos lugares estoy recibiendo todo tipo de consultas para luego armárselas en esta sesión y ir adelantando tiempo y así la misma duda le puede servir a muchos, si bien como repaso, a otros como para aclaración, si es que todavía no lo tenían muy claro. No sé si me faltó responder alguna duda entre medio.
Ay, tiene muchas dudas, Anaís. Disculpe. Pucha, oh, chicos. Se me borró porque se actualiza esta cosa y se me borran los mensajes del chat. Entonces, si quedó alguna duda pendiente, no alcancé a responderla. Sí, ya, ok. Por correo nos vemos sin ningún problema y ahí estamos respondiendo y ayudando en todo lo que se pueda. ¿Les dieron fecha de solemne o aún no? Eso es lo que me preocupaba también. No, a eso le saqué pantallazo a medida que me lo mandaron. Así que no se preocupen. A lo que perdí fueron las dudas que me fueron haciendo entre medios si es que me faltó responder alguna en orden. Solo eso. Pero no, yo tengo su asistencia porque como ya le había sacado pantallazo al comienzo, no se me perdió. Entonces les dejo pendiente el corrección esto que me acaban de decir, que no me había dado cuenta. Muchas gracias por la corrección. Les mando el enlace de la FDA para que saquen los alimentos que no vayan encontrando en el libro de composición química. Y si me voy acordando de alguna otra cosita que me hayan comentado, también se los envío. ¿Ya? Eso, cuídense mucho. 27 de abril. Ya, nos queda todavía. Le ponemos todo, no se preocupen. Aprovechen de ir haciendo dudas, hagan los talleres, vuelvan a revisarlos, a ver si es que tienen algún otro tipo de consulta. Traten de planificar, hacer las bases fisiopatológicas. Yo creo que estas bases fisiopatológicas que les hice, se las hice rapidito, así que de todas formas se las voy a realizar de nuevo para que tengan más material. Cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Cuídense. Buena tarde. Lávense las manos. No salgan de su casa si no es necesario. Chao, cuídense. Chao, chao.